Bien, vamos a estudiar en este tema el electromagnetismo. Vamos a ver una pequeña introducción de lo que trataremos a continuación. Estudiaremos, por tanto, el campo magnético, su origen y efecto, las primeras experiencias con imanes y corrientes eléctricas, la interacción entre cargas en movimiento, lo que son fuerza eléctrica y fuerza magnética sobre una carga en movimiento, la ley de Lorentz y el campo magnético. También veremos y estudiaremos el movimiento de carga dentro de un campo magnético uniforme. Estudiaremos tanto los aspectos cinemáticos como los aspectos dinámicos. Veremos la creación de campos magnéticos por cargas en movimiento y algunos apartados, fuerzas que aparecen entre corrientes, inducción electromagnética, la ley de Lenz-Faraday, con conceptos importantes como son el flujo magnético, como son los fenómenos de inducción electromagnética, introducción fenomenológica, la ley de Lenz-Faraday y luego, por último, el fundamento del transformador, transporte de la corriente alterna y lo que es un transformador ideal. Bien, empezaremos haciendo un breve recorrido histórico sobre las primeras experiencias y hablaremos, por tanto, del campo magnético, origen y efecto. Bueno, desde la antigüedad se sabía que algunos minerales de hierro, como la magnetita, hay que decir aquí que se llama magnetita porque este material apareció en una región del Asia denominada Magnesia, de ahí toma el nombre, magnetita. Pues como estamos diciendo, desde la antigüedad se sabe que algunos minerales de hierro, como la magnetita, atraían pequeños trozos de hierro. A esta propiedad se le denomina magnetismo y a los cuerpos que la poseen, imanes. Estos imanes pueden ser naturales o artificiales. Otro apartado, otro experimento, fue realizado en 1819 por Hans Christian Oerte, que observó que una aguja imantada, como la de la figura, esta aguja imantada, se desviaba con una orientación perpendicular al conductor. Aquí tenemos el conductor, y como podemos apreciar, la desviación es perpendicular al conductor, cuando en sus proximidades colocábamos un conductor por el que circulaban cargas eléctricas. De ese experimento se deduce que una corriente eléctrica produce el mismo efecto que un imán natural. Años más tarde, Antoine-Marie Ampère pudo verificar que entre dos conductores por los que circula una corriente eléctrica aparecen fuerzas mutuas. Es decir, dos hilos conductores, y entre esos dos hilos conductores hay corrientes eléctricas que recorren esos hilos conductores. Bueno, pues se puede comprobar que aparecen fuerzas mutuas entre esos dos hilos conductores. Estas relaciones entre imanes y corriente eléctrica dieron lugar a la parte de la física denominada electromagnetismo. Del mismo modo que si aproximamos una aguja imantada, dicha aguja sufre desviaciones. Si ahora aproximáramos un imán a unas de electrones, como tenemos aquí en la gráfica, este es un tubo de rayos catódicos, por ejemplo, aquí hay una desviación, aquí hay un chorro de electrones. Si aproximamos ese imán a ese corriente de electrones, dicho haz se desvía. La desviación cambia si se cambia la orientación del imán. Evidentemente, aquí tenemos el polo norte y el polo sur magnético y vemos como la desviación es justo en sentido contrario a como la tenemos aquí, ¿verdad? Por tanto, se dice que el imán crea un campo magnético en su entorno. Este imán crea un campo magnético que actúa sobre los electrones en movimiento. Vemos como los electrones no siguen con su movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros sabemos de primera ley de Newton, en ausencia de fuerzas, todo cuerpo permanece en su estado de reposo en movimiento rectilíneo uniforme. Aquí, estos electrones no siguen con su movimiento rectilíneo uniforme. Luego aparece una fuerza, evidentemente, segunda ley de Newton, fuerza igual a m por a. Bien, aquí lo mismo, y además podemos observar que el sentido de la fuerza es contrario según si aproximamos el polo sur o el polo norte. Por tanto, se dice que el imán crea un campo magnético en su entorno.
de modo que las partículas con carga que se desplazan por él sufren su efecto. Entonces, definición, se dice que en una región del espacio existe un campo magnético cuando en ella se manifiestan interacciones magnéticas sobre imanes, elementos ferromagnéticos o cargas eléctricas en movimiento. Para estudiar este campo se utiliza una aguja imantada. La dirección en la que apunta la aguja se toma como dirección del campo magnético. Bien, los campos magnéticos se representan por líneas de fuerza magnética o líneas de campo, que salen, recordaremos, salen del polo norte, recordémonos, siempre esto va a ser muy importante, salen del polo norte y entran en el polo sur, cerrando un ciclo. Vemos que aquí estas líneas son cerradas, salen de un polo y entran en el otro, son líneas cerradas. El campo magnético es una magnitud vectorial. Ya hemos estudiado vectores anteriormente y por tanto podemos aplicar todo el conocimiento vectorial que tenemos acumulado y las técnicas también de cálculo vectorial, diferenciación vectorial, integración vectorial, etcétera. La dirección es tangente en cada punto a las líneas de campo, como ya hemos visto en campos anteriores, como campo eléctrico, campo gravitatorio. Bien, vamos a estudiar las interacciones entre cargas en movimiento, lo que es fuerza eléctrica y fuerza magnética. De todo lo dicho anteriormente se deduce que el electromagnetismo se fundamenta en una serie de puntos básicos, que vamos a pasar ahora a detallar. Las cargas eléctricas en movimiento producen una interacción de tipo magnético, además de la interacción eléctrica dada por la ley de Coulomb. Es decir, que tendremos que tener en cuenta que aparece una interacción de tipo eléctrica, como estudiamos en el caso del campo electrostático. Recordemos, electrostático significa electricidad estática, no hay cargas en movimiento. Y entonces, cuando tengamos cargas eléctricas en movimiento, tendremos que aplicarle todo lo estudiado hasta ahora, la interacción eléctrica dada por la ley de Coulomb, y además tendremos que añadirle una interacción electromagnética. Segunda, toda carga eléctrica en movimiento produce un campo magnético que actúa a su vez sobre otra carga solamente si esta segunda se ve también en movimiento. Dicho de otra manera, una carga 1 crea un campo en movimiento, es importante, en movimiento, crea un campo magnético. Si tenemos una carga 2 en movimiento en relación a ese campo magnético, también aparecerá una fuerza sobre esta carga 2. Es decir, que para que haya fuerza magnética hace falta, por una parte, que haya fuerza y por otra parte que haya un movimiento relativo. Una partícula quieta, en reposo, respecto a un campo magnético, no sufre fuerza magnética. Repetimos, importante. Una partícula en reposo en el seno de un campo magnético, si está en reposo, no sufre fuerza magnética. Tercera, bueno, vamos a repetir la segunda. Toda carga eléctrica en movimiento produce un campo magnético que actúa, como hemos dicho, sobre otra, solo si ésta se ve también en movimiento. Tercera, un campo magnético actúa sobre cargas solamente cuando estas cargas están en movimiento. Muy importante. El campo eléctrico, no, el campo eléctrico actúa siempre. Pero el campo magnético deja sentir sus efectos solo si las cargas se están moviendo. Si las cargas no se están moviendo, no se notan los efectos magnéticos. Bien, cuarta, en un punto existe un campo magnético si una carga móvil colocada en él experimenta una fuerza. ¿Vale? Vemos aquí la condición de carga móvil, de nuevo. Quinta, las propiedades magnéticas de los imanes naturales son consecuencia también de las cargas móviles. Bien, vamos a explicar esto desde un punto de vista microscópico. Un imán natural tiene una gran cantidad de átomos, como sabemos. En cada uno de estos átomos existen electrones que giran alrededor del núcleo. Estos electrones, moviéndose, producen minúsculos campos magnéticos, cuya resultante puede producir un magnetismo exterior estable. Es decir, ¿cómo explicamos desde el punto de vista microscópico el fenómeno del magnetismo, del imán, del magnetismo natural?
pues como electrones que se mueven en los campos que se mueven dentro del interior de los átomos, y estos electrones en movimiento generan pequeños campos magnéticos, y la suma de todos ellos pues constituye la resultante total, que es el campo exterior magnético. Si un punto está sometido simultáneamente a dos campos magnéticos, el campo resultante es la suma vectorial de los campos. Se cumple, por tanto, el principio de superposición. Es decir, vamos de nuevo a ver cómo en nuestro problema se cumple el principio de superposición que ya hemos estudiado anteriormente, tanto en el caso del campo eléctrico como en el caso del campo gravitatorio. Es decir, podemos aplicar el principio de superposición. En resumen, los fenómenos eléctricos y magnéticos tienen su origen en la existencia de la carga eléctrica. La existencia de un campo magnético se debe a las cargas eléctricas en movimiento. Bien, ahora como ejercicio vamos a considerar en cada una de las siguientes situaciones representadas en la parte de la derecha. Vamos a determinar si la interacción es de tipo gravitatoria, electrostática o electromagnética. Bien, y vamos a dejar un breve intervalo de tiempo para que el alumno pueda pensar. Cada parte de la izquierda y la derecha corresponden a una situación, en concreto, y tendremos que decir qué tipo de interacción hay. Entonces vamos a dejar un tiempo para que se estudie el problema. Bien, vamos a empezar tras este periodo de tiempo, vamos a empezar con este primer caso. Bueno, ¿qué vemos aquí? Esta primera situación. Tenemos dos partículas de masa m y m', de carga Q igual a 0 y Q igual a 0. Bueno, ¿habrá aquí campo eléctrico? No, en ningún caso, puesto que las cargas valen 0, no hay campo eléctrico. ¿Habrá campo magnético? Tampoco, porque ni siquiera hay carga y ni siquiera está en movimiento. Entonces, aquí entre estas dos solo habría una interacción de tipo gravitatorio. Estudiaremos el siguiente caso. Estas dos partículas tienen masa, por tanto habrá una interacción gravitatoria. Aquí hay carga, pero aquí no. Entonces, este cuerpo crea un campo eléctrico, pero no hay fuerza de origen eléctrico, puesto que aquí no hay carga de prueba. La carga de prueba vale 0, es decir, no hay carga. Entonces, habrá campo eléctrico, pero no habrá fuerza, no habrá interacción entre ellas. Por supuesto, tampoco hay fuerza de origen magnético, puesto que no tenemos carga en este segundo caso. En este caso, tercero, hay masas, por tanto, siempre va a haber fuerza gravitatoria. Aquí hay carga distinta de 0, pero la velocidad vale 0. Aquí hay carga distinta de 0 y la velocidad vale 0. Entonces, primera conclusión, va a haber interacción de tipo gravitatoria, puesto que hay masas. Va a haber interacción de tipo eléctrico, puesto que este está cargado y este está cargado, va a haber una fuerza de tipo electrostática. Pero no va a haber interacción, no va a haber fuerza de origen magnético, puesto que la velocidad de las partículas vale 0. Resumiendo, entonces aquí fuerzas gravitatorias, fuerza electrostática, pero no fuerzas magnéticas. Aquí, cuarto caso. Evidentemente, fuerzas gravitatorias existen, fuerzas electrostáticas también, hay cargas distintas de 0. Como tiene una cierta velocidad, crearía un campo magnético, pero esta otra partícula no se mueve en presencia de ese campo magnético, con lo cual tampoco habría fuerza de origen magnético. Sí habría gravitatoria, sí había electrostática,
habría un campo magnético, pero como este no tiene velocidad, no habría fuerza magnética. Y ya en este último caso, si vamos a estudiarlo, si hay fuerza de origen gravitatorio, hay fuerza electrostática, este genera un campo magnético y este se está moviendo en presencia de ese campo magnético, con lo cual efectivamente sí aparecería fuerzas magnéticas. Luego, en todas estas situaciones podemos sacar una conclusión. Primera, en todas existe interacción de tipo gravitatoria, ¿vale? Puesto que la masa, hay dos masas, pues ya tenemos interacción de tipo gravitatoria. En esta no hay, en esta y en esta, en las dos primeras no hay interacción electrostática. En la tercera y en la cuarta sí hay interacción electrostática, pero no magnética. Y en la quinta hay interacción gravitatoria, eléctrica y magnética, puesto que este me genera un campo magnético, puesto que hay una velocidad, y esta partícula a su vez se está moviendo dentro de ese campo magnético. Bien, vamos a estudiar ahora que es la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Vamos a ver la ley de Lorentz y el campo magnético. Bueno, vamos a llevar a esta expresión desde un punto de vista experimental. Se comprueba experimentalmente que si una carga eléctrica Q atraviesa un campo magnético con una velocidad, estamos viendo, hace falta que haya una velocidad, y esta velocidad es perpendicular a la línea de campo, la carga experimenta una fuerza de valor, fuerza igual a QVB, donde Q es la carga que se mueve dentro del campo magnético B, V la velocidad que lleva y B el valor del campo. Entonces, ¿cuánto va a dar el campo B? Porque el valor del campo B se puede medir si sabemos la fuerza, si sabemos la carga y si sabemos la velocidad. Si la carga se mueve en una dirección que forma un ángulo con el vector campo, la fuerza toma el valor QVB seno de tita. Es decir, vemos que esta expresión se obtiene de esta cuando tita vale ¿cuánto? Pi medio, o seno 90. Seno de 90 vale 1, es decir, que esta expresión es un caso concreto de ¿quién? De esta otra. Entonces aquí repetimos que si la carga se mueve en una dirección que forma un ángulo con el vector campo, un ángulo tita, la fuerza ahora va a ser QVB seno de tita, donde Q es el valor de la carga, V la velocidad, B el campo magnético y seno de tita, tita es el ángulo que forman V y B. En cualquier caso, la fuerza es siempre perpendicular al plano que contiene a V y B. Bueno, pues ya sabemos nosotros, por temas anteriores, que la generalización de estos resultados, expresado en forma vectorial, es lo que se conoce como la ley de Lorentz. Yo puedo expresar esto como un producto vectorial, es decir, fuerza es igual a ¿quién? A Q por V por B. V por B vectorialmente. ¿Quién va a ser el módulo de la fuerza? Q, V, B por seno de tita. Sabemos las propiedades del producto vectorial y nosotros sabemos que este va a ser un vector que va a ser perpendicular a ¿quién? A VB, como estamos viendo, V y B. La F es perpendicular al plano que forman V y B, es decir, no estamos haciendo aquí otra cosa que aplicar lo que nosotros ya sabemos, de el producto vectorial. Es decir, el producto vectorial de dos vectores, V y B, tenemos aquí, es otro vector, F, cuyo módulo va a ser el módulo de uno por el módulo de otro, por el seno del ángulo que forma. Luego multiplicado tenemos que multiplicar por Q, no se nos olvide, donde Q es el valor de la carga. Y todo esto, este va a ser el módulo, lo tenemos aquí expresado, F igual a Q por V por B por seno de tita. ¿Cuál va a ser la dirección? La dirección es perpendicular a ¿quién? Al plano que forma ¿quién? Al plano que forman V y B. ¿Y sentido? Pues sentido el de avance de un sacacorcho, el resultado de llevar V sobre B por el camino más corto, es decir, o el del avance de un tornillo, que gira en el sentido de llevar V sobre B por el camino más corto, o también la regla del sacacorcho, como queramos verlo. Hay otra regla más,
que es la regla de la mano derecha, que ya lo explicaremos más adelante. Bien, el vector se denomina inducción magnética. Hombre, habría que decir que en analogía con el campo eléctrico debería llamarse intensidad de campo magnético. ¿No hemos hablado de intensidad de campo eléctrico? Pues aquí lo suyo sería hablar de intensidad de campo magnético. Pero por razones históricas no se hace así, sino que se denomina inducción magnética. Su unidad en el sistema internacional es el Tesla o Weber partido por metro cuadrado. Vamos a ver. Despejando el campo B, si nos fijamos, ¿a quién es igual? A F partido QV. ¿Cuáles son las unidades de F? Pues los newton. Las de Q, culombio, V, metros partido por segundo. Si llevamos eso aquí, me queda que esto sería newton partido por culombio, metros segundo la menos 1. Pero esto podemos aún simplificarlo más, porque un culombio partido por un segundo, es decir, un culombio por segundo la menos 1, es un amperio. Entonces, la Tesla es newton por partido culombio, metro partido por segundo, pero es que un culombio, la carga partido por el segundo, es un amperio. En el sistema CGS, la unidad de inducción magnética es el Gauss, y un Gauss equivale a 10 elevado a 4, una Tesla son 10 elevado a 4 Gauss. Bueno, características de esta fuerza. Pues dirección, como ya sabemos, es perpendicular siempre al plano que contiene AV y AB, como ya hemos visto en el dibujo. F es perpendicular a V y a B. Sentido, el del producto vectorial de dos vectores, como hemos visto, y que corresponde al avance del tornillo que gira para llevar sobre B A sobre B por el camino más corto. La magnitud o módulo será módulo de F igual a Q por V por B por seno de θ, donde θ es el ángulo que forman V y B. Cuando la partícula con carga eléctrica se desplaza por una región en la que existe un campo eléctrico E, además del campo magnético, B, habría que sumar el efecto del campo electrostático. Es decir, fuerza igual a Q por E más QV por B. Esta es la fuerza de origen electrostático y esta es la fuerza de origen magnético. Fuerza electrostática, fuerza magnética. La fuerza de Lorentz, que se llama así, a la suma de las dos, será la fuerza de origen eléctrico más la fuerza de origen magnético. Es decir, que como tendremos que considerar toda la fuerza, pues habrá que considerar la fuerza de origen eléctrico, que ya estudiamos en temas anteriores, ya sabemos sobre esto, y ahora lo que estamos estudiando es la fuerza de origen magnético. Bien, estudiaremos a continuación el movimiento de una partícula cargada dentro de un campo magnético y estudiaremos los aspectos cinemáticos y dinámicos.